Señor, gracias. Le damos una vez más por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estar esta mañana aquí. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, nuestro corazón esté atento a la exposición de su palabra. Llénenos, Señor, de sabiduría, y le pedimos que a través de lo que se hace, Señor, su nombre sea enaltecido, sea glorificado, y que podamos, Señor, alabarle de todo nuestro corazón. Le agradecemos por todo, Señor. Gracias por la vida que nos ha prestado, Señor, lo que nos ha dado el día de hoy. Y gracias por este tiempo, Señor. Ayúdenos una vez más, Señor, a hacer conciencia de la razón por la cual estamos aquí. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Por Cristo feliz. Vamos a cantar fuerte, hermanos, por favor. Esta mañana, un bonito día, afuera soleado, ¿verdad? Muy diferente del domingo pasado. Qué bendición. Y es gusto verlos, hermanos, a todos ustedes. Número 132. Por favor, acompáñenme juntos. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado la bandera, el nombre de Jesús, es nuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán.
soldados todos id, probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estar por Cristo firmes, las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Amén, hermanos. 296, por favor, 296. 296. Comprado con sangre por Cristo. Bueno, hermanos, ánimo, ¿verdad? Porque un día como hoy es muy especial para todos nosotros como cristianos. Venga la gente que viene, ¿verdad? Somos pocos, somos bastantitos, pero un día como hoy para nosotros es el tiempo que tenemos para adorar a Dios, es el tiempo en el cual servimos a Dios con nuestra alabanza, nuestra adoración, ¿verdad? Y es importante que nosotros cantemos juntos, por favor. Número 296, juntos todos. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Vamos a cantar otro canto, por favor, número 50. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz. Qué bendición, hermanos. Bueno, habíamos mencionado que íbamos a tener un día de trabajo. Yo pensé que ya no, pero sí vamos a tener todavía un día de trabajo, hermanos. Ahí está el árbol de aquí adentro de este pequeño corralito, ¿verdad? Que todavía ya está inclinado para este lado y hay que tumbarlo. Pero esperemos a la información de cuándo vamos a venir, probablemente en el mes de marzo. Tomemos un sábado para venir a marcar. Habíamos dicho que vamos a comprar el tractor para hacer la yarda de la iglesia este año, ¿verdad? Necesitamos tanto este tractor, pero hay que venir a marcar también dónde están los troncos que son gruesos, que a veces arruinan las navajas, ¿verdad? Del tractor, o a veces arruinan el tractor en sí. Pero yo creo que sí, hermano, vamos a programar un sábado para que vengamos a trabajar, a tumbar ese árbol que está allí, y a marcar también los lugares donde están los troncos elevados para que no dañen el tractor de la iglesia. Así es que, por favor, ahí cuando se entere de la fecha, entonces haga planes para que vengamos, ¿verdad? Todos los hombres, hermanos, y hagamos esa pequeña labor aquí en la iglesia. Número 50, hermanos, por favor, juntos, acompáñenme
Vamos a cantar este canto juntos todos. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos toda a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, hermanos. Bueno, así como estamos de pie, hermanos, así como estamos de pie, antes de que se siente, yo voy a cantar un último canto, que es un canto habitual que también hacemos aquí en la iglesia, cantamos más bien. Pero esta mañana quisiera, hermanos, que nos gozáramos junto con los hermanos que están cumpliendo años, ¿verdad? Araceli cumplió años o cumpleaños el 7, es el martes, ¿verdad? Y ya tuvieron una celebración de su cumpleaños y bueno, no están aquí esta mañana, ¿verdad? Pero el día de mañana cumple años también mi esposa, la hermana Rosalina, y el hermano Roger, ¿verdad? Que es el que nos ayuda con el video y gracias a Dios por eso. Pero está muy cerca, ¿verdad? Su cumpleaños, así es que decidimos que esta mañana vamos a estar recordando eso, gozando unos niños. Listen, okay? Listen up. Entonces, vamos a orar por ellos, hermanos, y yo les quiero pedir un gran favor. Lo hacemos con todos, ¿verdad? Es algo que es bonito y es algo que es también correcto, ¿verdad? Orar por ellos y pedirle al Señor que les dé, que les siga bendiciendo, ¿verdad? Su vida. Así es que vamos a orar por estos dos hermanos que están aquí esta mañana, el hermano Roger y la hermana Rosalina. Ella está hasta allá atrás, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a felicitarlos por su vida. Así es que acompáñenme a orar. Después de la oración vamos a cantar este canto y ustedes pueden ir a felicitarlos. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por esta mañana, gracias por el tiempo que nos permite tomar para recordar, Señor, la bendición que son cada uno de los hermanos, y no queremos dejar a nadie fuera. Señor, si hay alguien que no hemos orado por, o te hemos dado gracias por tenerlo con vida, Señor, que eso podamos nosotros tener la información. Pero esta mañana, Señor, yo te quiero dar gracias por mi esposa, Señor. Gracias realmente por la ayuda que me has dado. Gracias, Señor, que ha sido una bendición. Yo te pido que le sigas dando, Señor, a los años que tú tienes para ella, y que sigas, Señor, llenando su corazón de gracia. También te doy gracias, Señor, por el hermano Roger, Señor, que desde que llegaron ellos a la iglesia siempre se han involucrado, han sido de bendición a nuestro ministerio aquí en la iglesia. Y gracias, Señor, por este día, por los hermanos que pueden o que podemos celebrar juntos, recordar la fecha de su nacimiento. Siempre es una bendición, Señor. Igual con Araceli, el tiempo que pudimos pasar con ella. Gracias, Señor, por todo
este tiempo que nos das. Ahora te pedimos, Señor, que tú hagas tu voluntad en la vida de cada uno de estos hermanos y que puedas, Señor, obrar en sus vidas, en sus corazones, que ellos puedan, Señor, vivir sus vidas sabiendo que están para honrarte, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor. Y gracias una vez más por mantenerlos aquí en la iglesia. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por todo. Amén. Y si usted tiene alguna necesidad, alguna petición que quisiera que la iglesia orara por esa petición, déjesela saber nada más allá atrás está la hermana Rosalina, ella va a tomar la nota, ya no las va a hacer dejar llegar aquí al púlpito. Esta mañana quisiera pedirles de favor, hermanos, por la hermana Adriana Gómez. Es una hermana que hace varios años se reunía con nosotros aquí en la iglesia. Ahora asisten a otro lugar, ¿verdad? Pero nunca hemos dejado de tener contacto con ellos. En ocasiones vienen y nos acompañan. Pero la hermana tiene un problema con su salud serio y grave, ¿verdad? Y ayer nos mencionaron esta petición de oración y vamos a estar orando por la hermana, que Dios haga un milagro en su vida, que Dios pueda, pues eso, ¿verdad?, restablecer su salud. Así es que, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, una vez más, vaya allá atrás y menciónesela a mi esposa y ella la va a tomar en una nota y no las va a hacer dejar llegar aquí enfrente. Así es que, bueno, hermanos, esto es algo muy serio. Ayer vimos una foto de cómo está y sí está. Ya sabemos que su situación era delicada, pero ahorita se ha complicado un poquito más. Así es que vamos a pedirle a Dios que el Señor tenga misericordia y pueda obrar en su vida de una manera como Él quiera. Así es que acompáñenme, hermanos, por favor. Vamos a orar por esta mujer. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de la hermana Adriana. Juntos, por favor. Señor, gracias le damos porque usted es un Dios que responde a la oración. Gracias porque tenemos un refugio a quien ir. Tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un Dios que sabe que somos carne y hueso y que nuestro cuerpo se deteriora y aún peor, Señor, cuando somos afectados por las enfermedades. Creemos, Señor, que usted puede hacer los milagros que usted quiera hacer, Señor, cuando están dentro de su voluntad. Sabemos que en su soberana voluntad usted ejerce cosas que aún a nosotros nos dejan sin palabras. Lo único que queremos, Señor, es pedirle que tenga compasión, que ayude a esta mujer, Señor, a levantarse. Tiene niños chiquitos todavía y necesitan, Señor, el cuidado y la atención de su mamá. Pero a fin de cuentas, Señor, sabemos que usted tiene todo en control y usted sabe por qué hace las cosas. Aún las enfermedades son herramientas en sus manos que ayudan a confiar más en usted. Dele la fuerza a esta mujer, Señor, a esta hermana. Dele la fuerza para soportar esta carga. Ayúdele a que su corazón no caiga en el desánimo, que pueda ver, Señor, la necesidad que ella misma tiene de luchar, de salir adelante por sus hijos, por su familia. Padre, ponemos la vida de esta mujer en sus manos y queremos pedirle que por favor, Señor, una vez más tenga misericordia, que usted sane su cuerpo si está dentro de su voluntad. Bendigan, Señor, dele la fuerza al hermano Miguel y, Señor, la sabiduría que este hermano necesita para saber lo que tiene que hacer o llevar a su mujer en tiempos aún más críticos. Por favor, Señor, le pedimos que obre usted, Señor. ¿A quién más podemos ir, Señor, que pueda escuchar nuestro corazón, pueda escuchar, Señor, nuestras peticiones? Sino solo a usted, Señor. Gracias por todo, Dios. Gracias porque usted contesta a la oración
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús le agradecemos por todo. Amén. Bueno, hermanos, gracias una vez más por su fidelidad. Esta mañana vamos a entrar en el último tema de esta mañana. Está la escuela dominical, ¿verdad? Quizás se siente un poquito largo los servicios porque le damos una buena cantidad de tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios, así es que vamos a entrar en el tema de esta mañana. Vamos a leer bastantes. Normalmente yo les pido que abra su Biblia en un versículo para comenzar, teniendo por base un versículo bíblico, pero vamos a ver los versículos conforme se van desarrollando el tema. Es muy importante desde que comenzamos desde que comencé a entregar, o comenzamos más bien aquí en la iglesia a entregar los documentos que tenemos todavía aquí enfrente. Tenemos unos documentos que es nosotros le conocemos como la declaración de fe de nuestra iglesia, lo que creemos, las doctrinas fundamentales que consideramos precisamente como fundamentales de la Biblia, y están ahí en ese documento. Así es que si usted quiere llevarse uno, puede llevarse, todavía hay algunos ahí, pero desde que comencé esa enseñanza he venido siguiendo la secuencia. La semana pasada les hablé les enseñé por qué es importante ser parte de una iglesia o tener parte de la membresía en una iglesia local. Es importante que nosotros tengamos una iglesia local, hermanos, es muy importante. La iglesia es una familia, es una familia. Y cuando hay necesidades en la familia, todos tratamos de ayudarnos para que la necesidad no sea tan difícil, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros tomemos tan en serio la iglesia y la membresía. Y hasta ciertos domingos atrás no teníamos una membresía oficial, y ahora la hemos tenido. Hermanos se han estado añadiendo a la membresía. Si usted no es miembro de la iglesia, ¿verdad? Ahí están unos documentos, una hoja que usted puede llenar y poner su nombre para que estemos seguros que usted está de acuerdo, ¿verdad?, con las doctrinas. El otro papel le informa acerca de todas las doctrinas fundamentales que enseñamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y si usted quiere añadirse a la membresía, bien puede. Ahí están los requisitos. Así es que es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende la manera como funciona la iglesia local. Una vez más, es una familia en Cristo, somos hermanos en Cristo y queremos ser de bendición los unos a los otros, pero también está el otro lado de la moneda que nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos hacia nuestra iglesia local. Por ejemplo, si hay necesidad de reparar algunas cosas, pues hermanos, uno viene y hace las reparaciones que puede o da para que se hagan esas reparaciones. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde nosotros venimos y atendemos, traemos a nuestra familia, vamos adquiriendo conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y esta es nuestra escuela, podemos decir, ¿verdad? O el templo donde nosotros venimos y adoramos a Dios, nos conocemos los unos a los otros, vamos formando comunión los unos con los otros, nos vamos viendo como hermanos, vamos participando de las actividades, porque las actividades tienen el propósito de unir más a la iglesia, y es importantísimo. La semana pasada, una vez más, les mencionaba la importancia espiritual que es tener una iglesia local, que es el único lugar donde tú vas a escuchar de Dios más profundamente, vas a conocer un poco más a Dios. No lo puedes conocer así en una escuela pública, en un banco, en una fiesta, en algún lugar, ¿verdad? Solo la iglesia tiene el privilegio de proclamar la palabra de Dios abiertamente, ¿verdad? Y ese es un privilegio que nosotros tenemos, y por eso es importante ser parte de la membresía.
Y cuando uno no es miembro de una iglesia, pues la iglesia no tiene la responsabilidad por ver por sus necesidades, porque no son parte de la iglesia. Por eso se dan ese tipo de lecciones, ¿verdad? Para que los hermanos o nosotros todos entendamos que es importante y que debemos de tomar muy seriamente la iglesia, porque la iglesia es algo que Jesús instituyó. Fue Él quien dio la forma a la iglesia. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Pero esta mañana, pasando a un siguiente tema, esta mañana quisiera hablarle acerca de la importancia de la denominación. Ahorita le voy a explicar esa palabra un poquito más, quizás no la entiende. El tema de esta mañana ¿es importante la denominación? ¿Es importante a la iglesia a la que yo atiendo? Por denominación me refiero al tipo de iglesia donde usted va. Católica, por ejemplo, nosotros somos una iglesia bautista, pero hay diferentes bautistas, ¿verdad? La iglesia presbiteriana, la iglesia adventista, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal. Se calcula que hay casi 44,000 diferentes religiones. Esas son las cifras más recientes. No lo hacen cada año, pero las más recientes. 44,000, casi 44,000 religiones. Eso es bastante, hermanos. Eso es bastante. Ahora, la denominación, como le dije, hermano, la denominación es el nombre que destaca a una religión, a un grupo. Por ejemplo, una vez más repitiendo esto, nosotros, si usted entró esta mañana y puso atención allá afuera tenemos un rótulo, una placa bien grande que dice Iglesia Bautista. Iglesia Bautista. Pero acá, muy cerca de nosotros, a este costado, tenemos una iglesia evangélica. Y nosotros decimos que somos bautistas, somos cristianos. Ellos dicen que son evangélicos y son cristianos. Más allá adelante hay una iglesia que es la iglesia pentecostal, ¿verdad? Hay otras dos iglesias bautistas más allá adelante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué tantas religiones? Y eso es lo que quisiera hablarles en esta mañana, y vamos a utilizar bastantes o algunos pasajes de la Escritura, así es que si no llega a la Biblia, solo tome nota de las citas. Esta lección quizás me tome este domingo y el próximo. Comencemos viendo la definición acerca de denominación. Déjeme decirle lo que el diccionario define como denominación. La denominación es el título o el nombre o el sobrenombre que permite distinguir a una persona o una cosa. Al denominar a un objeto, se le atribuye un término que posibilita su identificación frente a otros. Una vez más, la denominación es el título, el nombre o el sobrenombre que permite distinguir a una persona. Por eso nosotros como bautistas, la gente que ha estado en iglesias bautistas distingue inmediatamente. Yo año con año trato de sacar a mi familia de vacaciones, vamos a diferentes lugares y tenemos la costumbre, la convicción de ir a la iglesia el día domingo y el día miércoles. Nosotros tenemos servicio los miércoles aquí y hemos estado en varias iglesias. Los días miércoles hacemos un tiempo por la tarde y aunque estemos en cualquier estado que estemos, vamos a una iglesia, pero nosotros como hemos participado de la iglesia bautista por varios años ya, por lo regular buscamos una iglesia bautista. Hemos estado en lugares donde no hay una iglesia bautista.
Y pues yo le doy gracias a Dios, hermano, que me ha permitido a menos conocer a varios grupos denominales, y buscamos una iglesia que más o menos enseñe, su mensaje sea bíblico. Pero hay muchas iglesias. La pregunta sigue en pie: ¿por qué existen muchas religiones? ¿Por qué? Todos dicen tener la verdad. Todos dicen predicar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta que todos dicen tener la verdad? Eso crea mucha confusión en la gente, porque ellos dicen, bueno, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera religión? Entonces, la definición de denominación quiere decir la distinción por la cual se distingue, lo que atribuye, lo que identifica a cada grupo, en este caso. Para entrar inmediatamente al tema, déjeme decirle que solamente hay dos posiciones concerniente a la denominación. Solo existen dos posiciones, dos pensamientos, dos ideas. No hay más que esas. Una son los que están a favor de que haya denominaciones, distinciones, lo cual, si me permite, yo entro en esa categoría. Yo creo que es correcto y que sí es algo bíblico que existan divisiones, que existan separación, que existan diferentes denominaciones. Yo estoy a favor. Al final, quizás no esta semana, pero la próxima, con el favor de Dios, le voy a enseñar con la Biblia cuál es mi posición como pastor y por qué sí creo que debemos de estar separados. Ese es el primer pensamiento, una vez más, son los que están a favor de eso. El segundo son los que están en contra, son los que dicen las denominaciones no son bíblicas, no deben de existir. Y es cierto, y cuando ellos enseñan este tipo de enseñanzas, usan bastantes pasajes de la Escritura, que son algunos que vamos a ver. En 1 Corintios, si va para allá, por favor, vamos a analizar este segundo pensamiento primero, y ahorita vamos a regresar al primero. Estamos analizando aquellos que dicen que no deben de existir las denominaciones, que todos deben de ser una sola iglesia, porque la iglesia que Jesús comenzó era una sola iglesia, y eso es cierto, es verdad. Yo estoy a favor de que la Biblia enseña que existía una sola iglesia. Esa es una realidad, esa es una verdad. Pero vamos a ver por qué hubo la necesidad de que sí existieran las denominaciones, las separaciones, las divisiones. Por favor, ténganme un poquito de paciencia, pero denme su atención. En 1 Corintios, en el capítulo 1, vamos a analizar este pasaje de Escritura, por ejemplo. Dijimos entonces, hermanos, que los que afirman de que la denominación no es bíblica, no es algo que la Biblia enseña, que no deben de existir las diferentes religiones, porque eso confunde a la gente, eso divide el cuerpo de Cristo, eso no es bíblico. Muchas de esas afirmaciones sí son correctas, pero la necesidad se da. Vamos a ver lo que dice esto de las diferencias, de las separaciones. Ya lo encontrábamos en la Escritura, se encuentra en la Biblia, no solamente aquí en el libro de Corintios, pero en otros muchos pasajes de Escritura. Por ejemplo, en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 10. Dice el verso 10 en 1 Corintios 1:10: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Entonces, los que dicen las denominaciones no deben de existir, todos debemos de ser cristianos,
Todos, porque no existe la denominación. Dios no estableció la iglesia bautista, Dios no estableció la iglesia católica, Dios no estableció la iglesia adventista, Dios no estableció ninguna de estas organizaciones que existen hoy en día, ninguna denominación. Es verdad. Es verdad que Dios estableció, que Cristo estableció una sola iglesia, es verdad. Y déjeme decirle que sigue existiendo esa misma iglesia. Solo hay una iglesia verdadera. Y es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la membresía de esa iglesia? Todos aquellos que estén en este mundo, que confiesen a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor, que hayan recibido el perdón de sus pecados. Esa es la verdadera iglesia. Sea aquí en Texas, sea en China, sea en Australia, sea en África, sea en Europa, sea en Sudamérica, sea en donde sea. La iglesia verdadera es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Esa es la iglesia verdadera. Nosotros somos parte de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no son los bautistas, no son los adventistas, no son los pentecostales. Pero entonces la pregunta sigue estando en pie. ¿Por qué existen tantas religiones? Bueno, es importante saber por qué. Y es importante para usted saber por qué usted atiende a una iglesia bautista. Déjeme le cuento una pequeña anécdota. Hace varios años, un pastor amigo mío, él pastorea a las afueras de Houston, que es la ciudad de Katy, por ahí está. Y una vez me contactó y me dijo: hermano, tengo un familiar que vive cerca de donde está la iglesia con ustedes. Dijo: yo voy a ir para allá. ¿Por qué no vienes conmigo? Te lo presento para que ustedes lo visiten y lo inviten a la iglesia. Le dije: claro que sí. Programamos la fecha, nos encontramos, fuimos a su hogar, donde él vive. Caminando, usted puede llegar a una iglesia, caminando. Una de estas iglesias modernas de hoy en día, carismáticas, se le conoce como el movimiento carismático. Grande, por cierto, el templo. Como a 2 cuadras, caminando podían llegar. Llegamos a su casa, empezamos a hablar con ellos y les hablamos primeramente acerca de su salvación. No quisieron tomar ninguna decisión. Los animamos a que fueran a la iglesia y ellos dijeron: ya vamos a una iglesia. Y yo le pregunté al joven, estaba joven, ¿verdad? Tenían 2 niños pequeños y yo le dije: ¿a qué iglesia van? Dijo: a esta que está aquí, y apuntó. Dije: bueno, es una iglesia. Y le dije: pero ¿sabes lo que enseñan ahí? Y él me respondió y dijo: pues la Biblia. Le dije: sí, pues todos dicen enseñar la Biblia, pero ¿sabes lo que te enseñan? Le dije: te acabamos de enseñar con la Biblia, tu tío, que es el otro pastor, y yo, te acabamos de enseñar con la Biblia de que Cristo vino a salvar tu alma. No nosotros como iglesia, ni a la iglesia donde atiendes, pero Cristo. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Te han explicado eso en tu iglesia? No. ¿Qué has aprendido en tu iglesia donde vas? Y llegó al punto que yo creo que el muchacho se sintió un poco presionado, si lo puedo decir así, que él dijo lo siguiente. Escúchenme. Él dijo: mira, te voy a decir la verdad. Nosotros vamos a esa iglesia porque esa iglesia tiene guarderías para nuestros hijos. Tiene todo. Todas las comodidades que nosotros buscamos en una iglesia. Le dije: ¿esa es la razón principal por la cual tú vas? Y me dijo: sí. Porque tiene todo para brindarnos. Le dije: ¿no te importa? En serio, hermano, enfrente de su tío yo le estaba diciendo: ¿no te importa
lo que aprendes de la Biblia? Y él me dijo, no. Así, no. Con que la iglesia tuviera lo necesario para llenar las necesidades físicas que estaba bien. Estaba bien. Ellos no les importaba que era carismatismo, no les importaba si creían en la sangre de Cristo o no, no les importaba nada de lo que la Biblia resalta como lo más importante. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo y perdiere su alma? Hermano, tú puedes ir a la iglesia que está en la esquina de tu casa, porque iglesias abundan aquí, en estas zonas. Miles de iglesias, literalmente, de todos sabores y colores. Tú puedes ir a alguna de ellas. La pregunta es la siguiente: ¿lo que te enseñan en ese lugar es lo que realmente la palabra de Dios enseña? Porque la palabra de Dios, hermano, es lo más importante que la gente debe de buscar en una iglesia. No que si tiene guarderías, no que si está cerca, no que si está lejos, no que si está, que si es de, qué sé yo, las comodidades que muchas veces, las conveniencias que muchas veces nosotros buscamos. Ese es un error bien grande. Nosotros no venimos a la iglesia, hermanos, porque nos agarra lejos o cerca, o porque tenemos el aire acondicionado, porque tenemos sillas cómodas, o porque, qué sé yo, tenemos escuelas dominicales, o que no venimos con el propósito de que Dios haga una obra a través de su palabra en nuestros corazones, para que cambiemos nuestras prácticas. Lo que está chueco en nosotros, lo que está torcido de nuestra vida, lo enderecemos para con Dios. Eso es lo importante, hermanos. Pero la gente muchas veces no entiende por qué hay tantas divisiones. Aquí lo que está diciendo Pablo es una verdad. Dios no estableció diferentes organizaciones, Dios estableció una iglesia. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, la primera iglesia nuevo testamentaria. Pero si usted estudia la primera iglesia nueva testamentaria, se dará cuenta que aún dentro de la misma iglesia de Jerusalén había divisiones. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 15, hermanos, por favor. Deme su atención, no se duerma, es importante, hermano, este tema. Es importante porque esto le va a ayudar a usted a entender por qué usted atiende a una iglesia bautista. O si usted elige ir a otra parte, al menos ya va a tener el entendimiento de por qué o de qué es lo que usted va a buscar. Mire lo que dice el libro estamos hablando de la primera iglesia, la iglesia que el Señor Jesucristo, que los primeros apóstoles comenzaron, Pedro, Juan y muchos de los otros apóstoles. Esta es la primera iglesia. Mire lo que dice en el capítulo 15 y en el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dentro de la iglesia no era suficiente la sangre de Cristo para estos hombres. Tenía que haber un acto. Tenemos una iglesia, una organización, una denominación muy cercana en todas partes de este mundo casi. Es la iglesia adventista. Ellos enseñan la salvación a través de Cristo Jesús, al igual que la iglesia bautista. Pero una vez de que la gente está dentro de la organización, les enseñan que para que verdaderamente sean salvos, tienen que guardar el día sábado. Es una ordenanza. Ellos dicen: si no guardas el sábado, no puedes ser salvo. El sábado para ellos, el guardar el sábado es símbolo de verdadera salvación.
¿Sabe qué significa eso? ¿Qué se llama eso? Eso es añadirle obras a la salvación. Porque aunque tú guardes el sábado o el domingo, no puedes ser salvo por guardar el sábado. No eres salvo, por guardar un día. La salvación no es por las obras que hacemos nosotros, en que vamos a la iglesia a rebautizar. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con el bautismo que la Iglesia Católica enseñaba, el bautismo de infantes para el perdón de pecados. Eso es antibíblico. Y hubo un grupo de creyentes que no se llamaban bautistas ni anabautistas, que ellos se pararon por la verdad y dijeron: no podemos hacer eso, no podemos bautizar niños, porque no hay un solo pasaje de escritura que nos enseñe que el bautismo aplique a los infantes, porque ellos no tienen uso de razón, no tienen conciencia aún. Se bautiza a un hombre, a una persona, a un joven y aún a un niño con la suficiente capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, cuando estos hermanos empezaron a darse cuenta que la Iglesia Católica hacía eso, ellos dijeron: no, nosotros ya no vamos a hacer. Y ese fue un grupo que se empezó a separar, pero ellos no se apodaron, ellos no se autonombraron bautistas o anabautistas. No, la gente los llamaba: ahí van los rebautizadores, ahí van los anabautistas. Se burlaban de ellos: ahí van esos que bautizan otra vez a la gente. Y se les fue quedando el nombre, pero nunca tuvieron una persona que dijera: oh, vamos a comenzar una nueva religión, como los mormones y su fundador José Smith, un joven de cerca de 17 años, dice su biografía, ¿verdad?, que tuvo una visión de un ángel llamado Moroni, que le dijo que todas las iglesias estaban mal y que Dios lo había escogido a él como el último profeta y que él iba a comenzar la iglesia verdadera. Bueno, ¿usted sabe lo que enseñan los mormones? Pregunto, ¿ha estudiado la doctrina mormona? No hay herejías más grandes, hermano. Bueno, sí las hay, pero no hay. Pero son unas herejías tan grandes que solo una persona ignorante de la palabra de Dios puede acceder a esas doctrinas. No son bíblicas. No. Ahora, yo no estoy defendiendo una posición, hermano. Yo no estoy diciendo que la iglesia bautista, cuando usted estudia la historia de la iglesia bautista, va a haber muchos errores. Muchos errores. Y por eso existen tantas divisiones también aún dentro de los bautistas. Tenemos el grupo más grande, que es la Convención del Sur. Tenemos hoy en nuestros días, iglesias bautistas reformadas. Lo mismo que el calvinismo. Tenemos las iglesias de hoy en día modernas, bautistas, las iglesias bautistas contemporáneas. Tenemos las iglesias bautistas que se han ido a extremo, las iglesias bautistas, una vez más, reformadas, se fueron a un extremo, a lo diferente de lo contemporáneo. Y dentro de esa lista está la iglesia bautista independiente, fundamental, que algunos apuntan a la iglesia bautista como extremistas, como legalistas. ¿Por qué es importante todo esto, hermano? Yo no quiero crear confusión en su mente. Quiero que entienda exactamente, hermano, que la iglesia verdadera no la va a encontrar por nombre, por denominación. Una vez más, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo la componen todos aquellos que estamos en este mundo, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Si usted ha recibido el perdón de sus pecados a través de abrirle su corazón a Dios, de confesarle que usted es un pecador, que le otorgue su salvación y el perdón de sus pecados, usted puede tener la confianza de saber que usted es parte de esa iglesia verdadera. Esto es lo que se conoce como la iglesia universal del Señor Jesucristo.
Aunque también hay un título que se usa así, unos brasileños que comenzaron con esto, ¿verdad? Pero hermanos, es importante para usted saber por qué usted atiende a una iglesia bautista. Es importante para usted saber por qué existen tantas denominaciones. Para mí sí. Para mí sí. Entonces, este primer grupo afirma, por estos pasajes de escritura que estamos viendo, afirma que las denominaciones no deben de existir, que es algo antibíblico. Y es verdad, en parte es verdad, no deberíamos, pero existen por una razón y deben de existir por una razón. Volvamos por favor aquí a 1 Corintios, si son tan amables. Ya vemos que en la primera iglesia, aquí en el libro de los Hechos 15, había un problema, había una división. Había quien decía, no, Jesucristo salva, sí, Jesucristo salva, pero también tienen que circuncidarse. Como hoy en día, ¿verdad? La iglesia católica dice, no, sí, Jesús salva, pero no, tú tienes que ser parte de la iglesia, no, tú tienes que bautizarte, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Están agregando obras, hermano, a la salvación, y eso no es bíblico. Entonces, en 1 Corintios encontramos que ya existía este pensamiento, ya existía esta manera de pensar, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 11. Pablo sigue hablando por inspiración del Espíritu Santo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, había pleitos, había disputas. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Por lo menos había 4 grupos en esa iglesia de Corinto. 4 grupos, había una división de 4 grupos. ¿Lo ve conmigo? Pablo, los simpatizantes de Pablo, los seguidores de Pedro, que es Cefas. Acá aparece otro hombre muy ferviente en su fe, que era Apolos. ¿Y aparece quién? Cristo. ¿A cuál le vamos? ¿Por cuál nos tendemos? Bueno, ya existía esta división, ¿cierto? Pablo tenía sus simpatizantes, Pedro tenía sus simpatizantes, Apolo era un predicador de la época de Pablo, pero la Escritura dice en el libro de los Hechos que no conocía todo concerniente a la doctrina del cristianismo. Tuvo que haber un matrimonio, Aquila y Priscila, exacto, Aquila y Priscila, que la Escritura dice en el libro de los Hechos que lo enseñaron, le corrigieron ciertas cosas, confusiones que quizás Apolos tenía, pero él no conocía toda la doctrina, pero ya tenía varios simpatizantes. Por lo menos había 4 grupos aquí. ¿Cuál era el correcto? ¿Cuál era el que tenía la verdad? ¿Suena confuso, no, hermano? Suena confuso. Bueno, ellos afirman una vez más, este primer pensamiento que estamos viendo, afirma de que debe de existir una sola iglesia, sin nombre, sin denominación. Y usan algunos pasajes bíblicos como los que estamos estudiando, ¿verdad? Ellos dicen que en la Biblia solo existe una sola iglesia. Pero déjeme ver hasta dónde llego. Déjeme hablarle ahora, contrastar un poquito, hermano, este pensamiento. Para que por favor no se haga confuso. Una vez más, expliqué un poquito el punto de vista o la posición de la gente que dice que no debe de haber denominaciones, no deben de existir grupos religiosos, que solo debe de haber una sola iglesia. A ese intento, hermanos, se le conoce como el ecumenismo. El ecumenismo, que quiere una vez más reunir a todas las iglesias en una sola fe. Ellos dicen que al cabo todos vamos para el mismo lugar, ¿verdad? Pero
yo no creo bíblicamente, mi posición bíblica es que yo sí creo que debe de haber distinción. Yo sí creo que debe de haber una diferencia. Sí lo creo. Creo que deben de haber definiciones, distinciones igual. Si usted también estudia la historia de la Iglesia Bautista, se dará cuenta que hay lo que nosotros conocemos como los distintivos bautistas, no las doctrinas bautistas, ¿ok? Porque la doctrina no es de los bautistas, la doctrina es de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Déjeme repetirlo una vez más. Existe lo que nosotros conocemos como los distintivos bautistas, lo que nos distingue de otras organizaciones. No estoy diciendo las doctrinas bautistas, porque la doctrina no es de los bautistas. La doctrina es de Dios. Cuando usted viene aquí a la Iglesia Bautista La Fe en Byron, usted no viene a escuchar la doctrina bautista, usted viene a escuchar la doctrina bíblica. El libro de Timoteo dice, capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. La doctrina debe de ser de Dios, no de lo que dice la iglesia, no de lo que qué sé yo, de lo que hacemos en la iglesia. No, la doctrina debe de ser bíblica porque debe de ser de Dios. ¿Se entiende, hermano? Déjeme una vez más entonces darle mi punto de vista, mi posición bíblica como pastor de esta iglesia, pero también unirme a una gran cantidad de otros pastores que sí creemos, otras iglesias en sí, que sí creemos que debe de haber una diferencia. Y le voy a explicar por qué. Se lo voy a explicar a través de la Biblia. ¿Sale? Déjeme darle esta pequeña introducción. Es verdad que Dios no quiere que haya divisiones en su cuerpo. Es verdad, hermanos. Es verdad que existe una sola iglesia en la Biblia, es verdad, y eso ya le expliqué. Hay una iglesia en todo este mundo, es verdad. Es verdad que es confuso que haya tantas religiones en el mundo y que todas digan tener la verdad. Es verdad que eso es confuso, sí es cierto, confunde a la gente. El tema de la denominación no es algo que surgió en nuestros días, ni aún en el tiempo de la Reforma, como afirman algunos. Las denominaciones han existido por miles de años. La Biblia marca claramente, enseña claramente. Por ejemplo, habla de grupos aún en los tiempos de Jesucristo. Los fariseos, los saduceos y otros tantos grupos religiosos que ya existían en los tiempos de Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? Si no fuera importante la definición, la distinción, si no fuera importante eso, hermano, vamos a ver entonces cómo contestaríamos nosotros a estas preguntas. ¿Ok? Yo les dije que en los tiempos de Jesucristo ya había varios grupos, ya había denominaciones, ya había religiones. Yo nomás tomé dos en mis notas, los fariseos y los saduceos. Déjeme leerle lo que escribí yo en mis notas. ¿Quiénes eran los saduceos y los fariseos? Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos, porque Jesús entraba constantemente en conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también tienen grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas. ¿Usted ha oído hablar de los testigos de Jehová? Sí. ¿Lo han visitado alguna vez? Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraban la ley de Moisés,
Ambos tenían una medida de poder político. ¿Se ha dado cuenta que el Papa es un poder político? ¿Sabía eso? ¿Sabía que el Vaticano es un estado que está dentro de otro estado? ¿Dónde está el Vaticano? En Roma. Roma es un estado y el Vaticano está dentro de ese estado. Pero las leyes de Roma no aplican dentro del Vaticano, porque el Vaticano es su propio estado. Ellos rigen sus propias reglas. ¿Me está entendiendo? ¿Y quién es, pudiéramos decir, el presidente del Vaticano? El Papa. Porque es una política. Porque es un estado. Quien quiera vivir dentro de ese estado tiene que pagar impuestos de vivienda, pero no los paga Roma, los paga el Vaticano. A la iglesia cabeza, dicen ellos. ¿Sí sabía eso o no? Bueno. Los saduceos y los fariseos eran algo similar. Eran partidos religiosos, pero a la misma vez eran partidos políticos. ¿Ok? Honraban la ley de Moisés. Ambos tenían una medida de poder político. Por ejemplo, el Sanedrín, la Corte Suprema de los 70 miembros del antiguo Israel, tenían miembros tanto de los saduceos como de los fariseos, el Sanedrín. Conocemos las diferencias entre los fariseos y los saduceos por un par de pasajes de las Escrituras y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal. Insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Hermanos, mire, es importante, una vez más, les agradezco mucho su paciencia y veo que están atentos y gracias por eso. Es importante explicar estas cosas. Es importantísimo, porque aún en nuestros días podemos ver esto. Los saduceos eran más conservadores que los fariseos. Los fariseos eran un poco más corruptos, más dados a lo contemporáneo. Pero los saduceos, ellos seguían al pie de la letra la ley de Moisés. ¿Ok? Y en la ley de Moisés estaba ojo por ojo, diente por diente, brazo o mano por mano. Así es que si tú accidentalmente le sacabas un ojo, o por ejemplo tu chiquillo, tu joven le daba un resorterazo a un niño y le sacaba el ojo, a tu hijo le tenían que sacar el ojo. Por ley. Era la ley de Moisés. Así eran los saduceos. Y la gente los admiraba porque decían, wow, qué estrictos son. Usted sabe por qué es una de las razones que la secta, porque no es una religión en sí, la secta de los testigos de Jehová ha crecido tanto en los últimos tiempos. ¿Sabe por qué se han extendido a países muy lejanos? ¿Sabe por qué? Porque la gente admira su fuego, su fervor, su disciplina aunque tienen. ¿Sabe que los testigos de Jehová excomulgan aún dentro de la familia? Les enseñan a los padres que es bíblico que si los hijos están en rebeldía tienen que expulsarlos. Porque quieren obedecer al pie de la letra la Escritura. ¿Cierto? Ahora yo le pregunto eso a usted. ¿Usted quiere obedecer al pie de la letra la Biblia? ¿Qué contestaría? Que sí, ¿no? Todos queremos obedecer a Dios. Usted me pregunta a mí lo mismo, yo le voy a contestar, claro, yo quiero obedecer a Dios. ¿Al pie de la letra? Sí, al pie de la letra. Pero ahí está lo importante, hermano. Este solo ejemplo que les estoy dando
nos da un ejemplo de cómo una doctrina se puede torcer y dar una mala interpretación. Por ejemplo, escuche esto bien. Jesús dijo: el que ama a padre o a madre o a hijos o a hermanos más que a mí, no es digno de mí. Suena rígido, ¿no? Suena estricto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Pero fue lo único que dijo Jesús? No. ¿Ese era el contexto? No. No era ese el contexto. Pero ellos toman esa verdad para decir: ya ves, ¿amas más a Dios o a tu hijo? Lo ponen como en la espada de la pared, ¿no? ¿Quieres obedecer a Dios? Tu hijo anda muy mal. Tienes que expulsarlo de tu casa. Córrelo. Y la gente se maravilla porque dice: wow, estos sí guardan la voluntad de Dios. Estos sí hacen la voluntad de Dios. No como los bautistas, ¿verdad? Que los hijos o que los familiares y a veces no se hace nada. Pero estos sí aman a Dios de verdad. ¿Ve cómo esas cosas son muy llamativas? Y la gente se une a eso porque ve que, según ellos, toman la palabra de Dios en serio. Pero volvamos a ese ejemplo, hermanos. No me pierda, por favor, no me pierda. A veces soy sarcástico, ¿ok? Pero no me pierda. Eso fue lo único que dijo Jesús. Y no lo dijo bajo ese contexto. Porque Jesús también enseñó. Por ejemplo, tenemos un pasaje de escritura en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos habla del hijo pródigo. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo cuando el hijo regresó a casa? Jesús habló de un hombre que fue golpeado en Jericó cuando descendía a Jericó y lo dejaron casi como muerto. ¿Y qué dijo Jesús? Que es mejor la misericordia. ¿Sí entienden, hermanos? Pero cuando se toma una doctrina y se le da una interpretación equivocada, o en muchos casos literal, entonces déjeme hacerle esta siguiente pregunta. ¿Cómo tomaría usted los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, donde dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, o tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti, córtala de ti? Entonces, si hacemos lo que estos grupos de afuera hacen, que toman pasajes de escritura y les dan una mala interpretación, hermano, entonces habría un montón de cristianos tuertos y mancos. Porque la Biblia dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, quítala de ti, córtala de ti. Ahora, ¿se refería a Cristo a que debemos de hacerlo literalmente? Mi hijo roba, yo sé que robó, hay que mocharle la mano para que aprenda. Mi esposo es un perverso, ve a las mujeres de una manera incorrecta, hay que quitarle un ojo para que aprenda. Eso es lo que dice la Biblia y hay que hacerlo como dice la Biblia. Eso es un error, hermano. Ese es el error que precisamente ha llevado a las divisiones. Y esa es la razón por la cual precisamente las divisiones son buenas. Ya le dije, la iglesia de Cristo no está dividida. No. Pero como seres humanos, nosotros sí debemos de estar divididos por nuestra imperfección, por nuestro pecado, por nuestros pensamientos pecaminosos, nuestros actos. Hermano, déjeme decirle una cosa. Yo estoy seguro que al igual que mi matrimonio, su matrimonio es igual. Usted no está 100% de acuerdo con las ideas de su esposa, ni su esposa está 100% de acuerdo con las ideas suyas. ¿Es verdad o no? Estamos divididos. ¿Por qué? Por nuestra imperfección. Usted dirá,
pero seguimos juntos. Y es lo mismo en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está dividida. Es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Pero como seres humanos sí estamos divididos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una manera diferente de pensar. Ya le dije, ¿usted quiere ser como los fariseos? Mire, hay iglesias que sí van al extremo. Si tú haces eso, no puedes venir a la iglesia. Si tú te pones esto, no puedes venir a la iglesia. Si tú haces esto, y es una no. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? Espero me esté entendiendo, hermanos. Entonces, escúcheme, los saduceos eran más conservadores en un aspecto doctrinal. Ellos insistían en la interpretación literal de las Escrituras. No tenían todo el Nuevo Testamento, obviamente. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad. Esto lo vemos claramente en Marcos capítulo 7. Cómo había tradiciones que ya se habían inventado. Por ejemplo, escúcheme, ahora como cristianos, y digo estas cosas, hermanos, por favor, no estoy tratando de ofender a nadie, quiero que capte la verdad. Y quiero que usted mismo diga, bueno, ¿es cierto o no es cierto? Pero mire, a nosotros que venimos de un trasfondo católico, se nos enseñó eso de las veladoras, eso de las imágenes, eso de erigir altares, poner comida en los altares. ¿Sabe que todo eso es pura tradición de hombres? No tiene que ver nada con Dios. Nada, absolutamente nada. Pero hay algo dentro de nosotros que a veces nos ofende cuando nos dicen esas cosas, cuando nos quieren llevar a la verdad, nos ofende porque lo traemos arraigado, hermanos. Es algo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron heredando, y eso se queda dentro del corazón. Por eso no todas las personas se animan a tirar sus imágenes, a deshacerse de eso, a pesar de que la Biblia lo dice así, lo enseña así en varios pasajes de Escritura. Pero eso está tan aferrado, tan arraigado a uno, que le cuesta a uno trabajo. Pero no es bíblico, hermano. Eso es tradición de hombres. Eso es tradición de hombres solamente. Entonces los fariseos se tendían más por las tradiciones. Ellos eran más por las tradiciones. Déjenme seguir. Dado que los fariseos y los saduceos tenían una visión diferente de las Escrituras, no es de extrañar que discutían sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaban la creencia en la reencarnación de los muertos. Usted puede ver esto en Mateo 22-23. Ellos decían que no existía la resurrección. Ahora aquí le va un examen. ¿Usted cree que hay resurrección? ¿Cree en la resurrección? Se quedaron todos bien callados, hermano. Claro que hay una resurrección, hermano. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No sirve de nada si Cristo no resucitó. Pero hay, hermano, una gran cantidad en la Biblia, una gran cantidad del tema de la resurrección. ¿Qué es lo que celebramos bueno, este año es en abril. En abril, el 9 de abril, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que Él resucitaría a los muertos en Cristo. ¿Hay resurrección? Sí hay resurrección. Pero los saduceos decían que no, pero seguían la ley de Moisés. ¿Sí o no? Entonces, ellos decían que no existía la resurrección. Otra cosa, los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos negaban la vida después de la muerte. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Lo mismo. Ellos dicen que no existe tal cosa como el infierno, no existe tal salvación como la decimos nosotros. No existe tal cosa. Que si tú no eres parte de la muchedumbre o de los escogidos de Dios,
Los que van a estar con Jehová, tú simplemente desapareces. Nada pasa. No hay un sentir. Pero ¿es verdadera esa doctrina, hermanos? Claro que no. ¿Usted cree en el infierno? No los veo muy convencidos, ¿verdad? Sí. Jesús habló del infierno. Y de un infierno literal. Estés dice que Dios quita el espíritu, recoge el espíritu y ya no hay más memoria de él. Lo que dan a entender es lo siguiente, escúcheme bien. Lo que ellos dicen es lo siguiente: si tú no eres parte de la muchedumbre de los que van a entrar en el reino, no te preocupes, tú simplemente no va a haber memoria de ti, no vas a sentir nada, nada más vas a desaparecer, vas a ser aniquilado y ya no hay nada, tú no sientes nada. Hermano, si eso es verdad, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué refrenamos tanto este cuerpo que quiere hacer mil cosas? Pues vamos a darle vuelo a la vida y hagamos lo que se nos da nuestra gana, que al cabo que si no entramos dentro de ese grupo, de la muchedumbre o de los escogidos del Señor, de Jehová, pues no vamos a sentir nada. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo que un rico murió y era atormentado. Eso dicen las Escrituras, hermano. Eso dicen las Escrituras. Pero ve qué tan fácil es torcer una verdad y enseñarle a la gente mentiras que parecen como verdades. Por eso la gente se las come, porque usan la Biblia y le dicen, ya ves, no hay tal infierno, el infierno es aquí en la tierra. Pero este hombre que enseña la Escritura de Lucas dice que él quería saciar su sed, con siquiera que alguien tocara con su dedo el agua y lo pusiera en su lengua, en su boca, siquiera eso. Y esta gente dice que aquí es el infierno, donde usted puede ir a su refrigerador y escoger si tiene Coca-Cola, Pepsi-Cola de naranja, agua natural, agua de sabor, lo que usted quiera. Vaya, qué infierno tan sabroso está aquí en la tierra, ¿no? Pero ¿por qué la gente cae en esas mentiras, hermano? Precisamente porque no entienden lo que significan las divisiones y las denominaciones. No las entienden, hermanos. Y para ellos dicen, ay, pues, estos están bien metidos en la obra del Señor. Y mira, estos sí hacen y deshacen, y mira cómo van creciendo, y mira qué fervientes son, mira qué estrictos son. Estos sí sirven al Señor. Se van con la finta, hermano. Y cuando les enseñan todas esas mentiras, se las creen. Se las creen. Y por eso hay mucha gente que no cree en el infierno. Para terminar, estaba en un funeral con varios hermanos de la iglesia. Estábamos despidiendo a una hermana que falleció, la suegra del hermano Máximo. Y estaba el cuerpo tendido, y yo fui a dar un mensaje de ánimo, pero había personas nuevas. Entre ellos, voy viendo, entre la gente que estaba ahí en la funeraria, voy viendo que va entrando una pareja, un hombre grande y su esposa y su hijo. Y cuando yo paso a dar el mensaje, y yo les digo, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en esta parte de la Escritura. Vamos a ver algo que nos va a dar ánimo para entender un poquito la muerte. Y yo empecé, puesto que había personas nuevas ahí, familiares, que no eran cristianos, yo empecé a hablar un poco acerca del infierno. Pero yo noté que esta pareja con su hijo se salieron. Inmediatamente que yo empecé a hablar de la Biblia, ellos se salieron, todos. Y a mí se me hizo bien raro. Yo los miré, pero no los conocí. Cuando fuimos a enterrar a la hermana, cantamos, recordamos algunas anécdotas bonitas.
Y mucha gente, hermanos, de sus familiares se nos quedaban viendo porque decían, ¿estos por qué sonríen ahorita? Porque para una persona que no entiende dónde va a ir el alma de un salvo, de un redimido, lo que hacemos nosotros es como una tontería, es algo tonto. Ellos lloran y se balancean sobre el cadáver y sobre el muerto y lloran hasta lo más. Y como nosotros, no digo que no lloramos, los hermanos lloraron, los hijos lloraron, el esposo lloró, pero no era un lloro desesperado. ¿Por qué? Porque la hermana había recibido a Cristo como su Salvador, sabíamos a dónde iba. ¿Y qué de bueno sería traer a la memoria cosas malas, cosas que no tienen sentido? No, traíamos cosas que valía la pena recordarla. De repente siento que alguien toca mi hombro y me dice, Francisco, ¿cómo estás? Ya después de que la habían enterrado y todo. Y yo lo volteo y veo a este hombre y digo, oh, es usted. Era un compañero de trabajo, donde yo trabajo. Ahí entendí todo. Esta gente está tan instruida, está tan, hermano, tan dañada, de que ellos tienen prohibido ser expuestos a un mensaje bíblico. Ellos si quieren que uno vaya y visite y escuche, pero ellos jamás van a acceder. Jamás. Se cumple el proverbio que el Señor Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo pozo. Esta gente dice, no hay infierno. Jesús dice, sí hay un infierno. Pero ellos dicen, no hay infierno. Y así enseñan a sus congregantes. Y la gente crece y enseña a otras generaciones de que no existe nada de eso. ¿Ve cómo si son tan importantes las denominaciones, las distinciones, las diferencias? ¿Están, hermanos? Es importante. Yo les dije que iba a continuar la semana que viene, con el favor de Dios. Nos quedamos ahí, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado en comunión junto con los hermanos aquí de esta congregación. Señor, yo no estoy diciendo que hay una denominación que es la verdadera. Por nombre, no. Porque todos tenemos fallas y hemos tenido fallas en el pasado. Queremos corregir y vamos corrigiendo a veces nuestros malos entendimientos, Señor, concerniente a tu palabra. Quizás malas o diferentes prácticas que antes no las entendíamos, ahora las vamos entendiendo, vamos cambiando algunas cosas. Somos seres humanos, Señor, y tú sabes que somos imperfectos. Pero algo sí es una realidad, y es que tu palabra es la verdad. Y aunque todos dicen tener la verdad, tener la Biblia, es importante saber las doctrinas que son torcidas, que son cambiadas. Es importante entender la idea original de cada pasaje de Escritura que leemos. Y es importante darle una buena interpretación, aún a pesar de que vaya en contra de nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros deseos. Señor, tu cuerpo no está dividido como algunos afirman. Las denominaciones no son malas. Las denominaciones no confunden a la gente, más bien afirman a la gente. Tu palabra nos dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Tu palabra es la verdad. Y es la que nos ha hecho libres. Libres en todo este mundo, Señor, para proclamar lo que nosotros creemos que es la verdad, sin tratar de cambiar nada. Sin el hecho de decir,
fulano de tal dijo esto en tal año, y nosotros creemos así como él. Bueno, él dijo así, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la idea, la interpretación correcta de la Biblia? Y aunque este hermano haya dicho eso, si la Biblia dice lo contrario, debemos de aceptar lo que la Biblia dice. Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque hay quien sí tiene hambre de tu palabra y deseos de conocer la verdad. Ayúdame, Señor, a que este tema de las denominaciones, ¿por qué hay tantas religiones?, no termine siendo una confusión para mis hermanos. Siempre mi oficina está abierta para todos aquellos que quieren dialogar un poco más. Siempre podemos hacerlo, Señor. Pero yo te pido que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos des la capacidad de poder entender tu palabra un poco más. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos da tu palabra. Gracias, Señor, por este pueblo que siempre ha sido fiel. Anima, Señor, redarguye, corrige si es necesario al resto de mis hermanos, Señor. A veces no entiendo por qué algunos hermanos hacen lo que hacen, Señor, pero yo te pido que tú les des, Señor, la gracia para poder ser fieles, Señor, que sirvan, que te sirvan, que podamos, Señor, algún día ser llamados siervos fieles. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado esta mañana. Gracias. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén.